Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuando con Ciencias Sociales, entramos a la Segunda Guerra Mundial, pero retomemos información que estuvimos viendo para comenzar con este nuevo tema. Como recuerdan, durante la década de 1930 se produjeron transformaciones. Algunas de ellas tienen que ver con los regímenes totalitarios. Vimos que en cada uno de los países los gobiernos estuvieron en manos de líderes fuertes. Por ejemplo, Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, Francisco Franco en España, Oliveira Salazar en Portugal. Vimos también que los rasgos principales de estos regímenes totalitarios era, entre otras cosas, la persecución a sus opositores. En el caso de Alemania, el régimen de Hitler, o sea, el nazismo, impulsó una agresiva política de expansión sobre Europa, que derivó en la invasión a Polonia en septiembre de 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. El nazismo también sostenía ideas antisemitas, o sea, el odio y la persecución de los judíos. Este conflicto se extendió entre los años 1939 y 1945 y se enfrentaron dos grupos: los aliados, que estaban conformados por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS, y por el otro lado los países del eje, Alemania, Japón e Italia. La guerra causó la muerte de millones de personas en Europa y una de sus manifestaciones más terribles fue la masacre de judíos en campos de concentración bajo el control de los alemanes. En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de las potencias aliadas sobre las del eje. Alemania se rindió luego de que las tropas aliadas ingresaran a Berlín, la capital alemana, y Japón presentó su rendición incondicional después de que los estadounidenses arrojaran 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 2 años antes, Italia había firmado un armisticio con los aliados, o sea, un tratado de paz. Las pérdidas humanas y materiales producidas por la Segunda Guerra Mundial superaron la de cualquier conflicto anterior. Se estima que provocó más de 50 millones de muertos. Eso se debe a que, además de los fallecidos en combate, se bombardearon ciudades, lo que provocó la destrucción de su infraestructura, los edificios, los puentes, los caminos, y además la muerte de la población. Además de que millones de personas fallecieron en campos de concentración y cientos de miles a causa de las bombas arrojadas sobre Nagasaki e Hiroshima, el efecto devastador de las bombas atómicas demostró que los seres humanos habían logrado fabricar armas de destrucción masiva que tenían la capacidad de arrasar una población de cientos de miles de personas en apenas unos minutos. Durante la mayor parte del conflicto de esta guerra, de este conflicto bélico, el gobierno de Argentina optó por la neutralidad, posición que le permitió obtener ingresos con la venta de alimentos a todos los países en guerra. Sin embargo, la guerra dividió a los argentinos entre quienes defendían la neutralidad y los que sostenían que el país debía incorporarse al bando aliado. Habrán escuchado hablar del holocausto Shoah. Vamos a ver qué significa eso, ¿sí? La llegada de los ejércitos aliados a los campos de concentración nazis reveló horror y la magnitud de su plan de exterminio. Gitanos, homosexuales, enemigos políticos y principalmente judíos fueron encerrados en esos campos. Si bien la mayoría de los prisioneros eran asesinados apenas llegaban, los que lograron sobrevivir fueron sometidos a condiciones de vida infrahumanas y muchos murieron a causa del hambre, por enfermedades o realizar trabajos forzados en las industrias. Incluso algunos fueron sometidos a experimentos médicos. Los nazis se ensañaron especialmente con los judíos, a quienes consideraban inferiores y responsables de muchos de los problemas que afectaban a Alemania. En un principio, la población judía fue hacinada en guetos, es decir, áreas cerradas dentro de los límites de la ciudad. Allí sobrevivían en pésimas condiciones. A partir de 1941, la población judía fue deportada a campos de concentración y asesinadas en cámaras de gas. En la Unión Soviética, ocupada por los nazis, los judíos fueron asesinados por escuadrones de ejecución itinerantes. Incluso, hacia el final de la guerra, cuando los alemanes estaban al borde de la derrota y en retirada, continuaron con su política de exterminio. Así, los prisioneros fueron obligados a marchar sin alimento. Aquellos que caían eran ejecutados. El genocidio implementado por los nazis
contra la población judía se conoce con la palabra holocausto, término griego que designa un sacrificio en ofrenda a los dioses. Sin embargo, la comunidad judía prefiere utilizar la palabra hebrea Shoah, la catástrofe. Ante el horror de la destrucción y la muerte producto de la Segunda Guerra Mundial, 50 estados decidieron crear la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entre los objetivos de esta organización se encontraban asegurar la paz y fomentar las relaciones de amistad entre los países. La Asamblea General de la ONU fue responsable de elaborar en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que enumeraba derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, que les correspondían a las personas por el solo hecho de serlo. Bueno, les escribo la actividad por plataforma y cualquier duda me escriben. Adiós.